Bueno, muy buenos días. Como les decía hace un rato, mi nombre es Giovanni Farfán, soy el director nacional de Vida. El día de hoy vamos a ver el tema de conversación comercial. Les agradezco por favor cerrar micrófonos, cerrar cámaras. Voy a empezar a compartir la presentación. Una vez comparta la presentación, no voy a poder ver los chats que ustedes van a colocar. Entonces, si por alguna razón ustedes dejan de escucharme o de pronto dejan de ver la presentación, les agradezco abrir el micrófono y me informan que no están viendo la presentación o que no me están escuchando. Entonces, por favor, me confirman en este momento si están viendo mi presentación. Sí, Sí, perfecto. sí, señor. Listo, perfecto. Perfecto, Iván. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar la charla. Bienvenidos, espero que todos ustedes estén muy bien en este momento, en sus casas, con sus familias. El tema de hoy, como les decía, vamos a hablar de la conversación comercial. Entonces, lo primero, cuando uno va a hablar de la conversación comercial y vamos a hablar de ventas como tal, es importante poner en contexto lo siguiente, y es, en todas las compañías, estemos vendiendo el producto que estemos vendiendo, si estamos de pronto comercializando automóviles, si estamos en un almacén de ropa, si estamos vendiendo seguros, siempre van a haber vendedores que se destacan y vendedores que de pronto no se destacan tanto. Y la gran pregunta que todos nosotros nos deberíamos hacer es por qué hay unos vendedores de alto rendimiento, por llamarlos de alguna manera, y otros que no. Si están en la misma sede, tienen el mismo jefe, están comercializando los mismos productos, tienen la misma oportunidad porque de pronto están en el mismo punto de venta. Entonces, es una gran inquietud que le surge a la gente, ¿verdad? ¿Qué tienen esas personas para que realmente sean vendedores de alto desempeño y otros que están en las mismas condiciones de pronto no? Entonces, lo primero y lo importante es empezar a conocer que hace un tiempo en ventas y más en el tema de los seguros, se hablaba del vendedor, se hablaba del asesor, pero realmente yo quiero con ustedes que tengamos en cuenta un concepto, que es el concepto del consultor de seguros. Y ese consultor de seguros nos va a empezar a marcar una gran diferencia en lo que hablábamos ahorita del por qué pueden estar vendedores de alto desempeño y otros que de pronto no tengan tan buenos resultados. Y permítanme contarles a ustedes que para llegar a ser un consultor de seguros, yo debo tener cuatro aspectos fundamentales. El primero, conocimiento. Cuando yo hablo de conocimiento, me refiero al concepto, me refiero a la definición. Es lo que normalmente encontramos en un diccionario, ¿cierto? Donde nos dice qué es ventas, qué es un vendedor, qué es un interés asegurable, qué es un tomador, qué es un asegurado, qué es un beneficiario, eh, qué es un contacto telefónico, ¿verdad? De pronto saber qué técnicas de ventas existen, pero son solo conceptos, ¿sí? Esos de alguna manera muchas veces hasta las personas se los aprenden de memoria, pero hay otro concepto fundamental que es el tema de las habilidades, que ustedes lo ven en el gráfico a mano derecha, ¿sí? En donde la habilidad es cuando yo pongo en práctica todos esos conocimientos, ¿sí? El mejor ejemplo para el tema de habilidades es cuando ustedes están aprendiendo a manejar, ya sea que lo estén haciendo en un simulador o ya sea que de pronto están ustedes con un entrenador al lado que les está enseñando a manejar. Pues ustedes están haciendo algunas actividades, están manejando, pero él tiene control de los pedales para frenar, le va avisando, de pronto en algunos momentos le ayuda con el timón, pero realmente el momento cuando usted aprende a manejar es cuando usted sale solo a la calle. Cuando usted sale solo a la calle, cuando se presentan situaciones inesperadas, la persona de pronto se atraviesa, el semáforo cambió en la mitad en que usted iba pasando, le tocó frenar por alguna situación, se encuentra de pronto algún vendedor que le está ofreciendo algo, entonces se distrae usted un poco. Cuando uno ve esas realidades es cuando realmente usted aprende a manejar. ¿Por qué? Porque tiene que
estar pendiente de todas esas cosas que se presentan en el día a día. Entonces, es bien importante que todos los conocimientos o lo que nosotros realmente veamos interesante, lo pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que realmente exista un aprendizaje. De lo contrario, solamente nos vamos a quedar con un concepto. Y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que muchas veces vamos a muchas capacitaciones, vamos a congresos, a seminarios, realizamos una especialización, una profesionalización, pero al final del día, cuando ya pasan un tiempo, nos preguntan, bueno, ¿y qué estás aplicando del congreso, del seminario, es la especialización que estás haciendo? Y muchas veces la respuesta es, es que había que aplicar. Entonces, un primer consejo acá es que al finalizar esta charla voy a hacer unas preguntas de lo que hemos visto, qué consideraron importante, relevante, una o dos cosas que ustedes digan, esto lo voy a aplicar en mi día a día. Esto me sirve, me pareció interesante y lo puedo llegar a aplicar. Por otro lado, está el tema de los principios y valores, un tema muy importante y más en el tema de seguros y más aún en el tema de los seguros de vida. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros acá estamos protegiendo familias, estamos respaldando familias, estamos respaldando unos hijos, estamos respaldando una esposa, un esposo y el futuro de ellos. Entonces, depende en gran medida realmente de esa consultoría que nosotros les hayamos brindado. ¿Por qué? Porque puede pasar que por desconocimiento no asesoremos, no demos una consultoría adecuada a nuestros clientes y finalmente, pues cuando el cliente tenga que venir a reclamar a la compañía o sus beneficiarios, pues triste decirles que no le vamos a entregar una indemnización porque no le hicimos una consultoría adecuada. Entonces, es bien importante, pero aún más importante en el tema de vida. Y el tema de la actitud, que este es uno de los temas que marca diferencia cuando yo les decía a ustedes de ese vendedor de alto desempeño, y es la actitud, que normalmente yo lo traduzco en las ganas, en el empuje, en el querer hacer, en el de ver las situaciones que se están presentando como oportunidades, todo esto que estamos viviendo no solamente en Colombia, sino en el mundo, no verlo como una barrera, sino al contrario, verlo como una oportunidad, pero son esas ganas, es eso que llevamos por dentro, que nos da ese querer hacer, el querer asegurar más personas, el querer llamar a la gente y simplemente conversar y conversar sobre un tema. ¿Y cuál es el tema? Conversar sobre la protección de la familia. ¿Sí? Entonces, eso marca una gran diferencia cuando hablamos de los vendedores o asesores o consultores de alto desempeño, y es el tema de la actitud, ¿sí? El querer hacer. Entonces, desde mi punto de vista, estos son los cuadrantes que deberíamos tener en cuenta para llegar a ser un consultor de seguros. Ahora veamos, cuando hablamos del tema de conocimientos, es importante también conocer diferentes tipos de conocimientos y muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando iniciaron en el tema de seguros hace más o menos unos 20, 22 años, de pronto habrán personas que llevan muchos más años en el tema asegurador, a nosotros nos decían, conozca el producto, qué es lo que va a vender y conozca de ventas, cómo lo va a vender. Y ya, pare de contar. Con esos dos temas, salga a la calle a buscar clientes. Pero realmente, como todo en la vida, pues va cambiando. Pues igual el tema de ventas también. Y hoy en día, para llegar a ser un consultor de seguros, pues debemos tener conocimientos de diferentes aspectos. Primero, conocimientos del mercado. Yo debo saber cómo es la estructura del mercado de seguros. ¿Será que lo que la gente más compra son los seguros de daños? ¿O será que lo que más compra la gente son los seguros de personas, hablando de temas de vida y de salud? ¿Será que todas las compañías venden seguros de vida y son los líderes en los seguros de vida? Eso debemos conocerlo. Por otro lado, también tengo que conocer el cliente, pero cuando hablo de conocer al cliente, debo conocer qué piensa esa persona que está en la calle, esa persona de a pie, qué piensa de los seguros, ¿sí? ¿Será que lo ve como una alternativa viable para proteger a su familia? ¿Será que de pronto considera que los seguros son costosos? Entonces, debo conocer claramente qué es lo que piensa esa persona de a pie,
Pero no solamente quedarme con eso, sino también conocer un poco de los diferentes tipos de clientes que existen, ¿sí? Los clientes analíticos, los clientes innovadores, los clientes que les gusta el respaldo. Entonces también debo conocer los diferentes tipos de clientes que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy preparando para esas personas que voy a enfrentarme en el momento de la conversación comercial. El tema de competencia es importante también, pero más que conocer los competidores directos y conocer mi competencia, es conocer si realmente la oferta que le estamos presentando al cliente va alineada a esas necesidades que él tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la competencia le está ofreciendo algo al cliente, pero no le está ofreciendo algo acorde a las necesidades de él. Entonces es importante pues conocer también de la competencia y de los competidores que tenemos. Ustedes saben que muchas veces yo hago el símil con los deportes y más con el fútbol, y ustedes recordarán que los equipos de fútbol, antes de enfrentarse a otro equipo, pues lo primero que hacen es empezar a ver los videos, ¿verdad? Y empezar a conocer cómo es la posición de los jugadores, cómo es la estrategia que utilizan. Entonces también, pues nosotros también tenemos que conocer un poco del tema de la competencia. El tema de ventas, lo decía hace poco, que era uno de los temas que siempre nos enseñaban hace muchos años. Y en tema de ventas, pues hablamos del tema de la prospección, hablamos del tema de identificar necesidades, de manejo de objeciones, de pronto también de cómo realizar el agendamiento, temas de telemercadeo, pero más que conocer todos esos temas, como lo decía hace poco, de memoria, es realmente esas técnicas se están aplicando en el día a día, ¿sí? En nuestra conversación comercial con los clientes, lo estoy utilizando, ¿sí? Eso es lo importante del tema, que no se quede solamente en conocimiento, sino que lo pasemos al tema de habilidades. El tema de estadísticas, fundamental, y hoy en día, pues es muy fácil que nosotros estemos informados de las diferentes estadísticas de lo que está ocurriendo en el mercado de seguros. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo podemos encontrar por internet, hay muchos medios para nosotros estar mirando cifras, Fasecolda, hay muchas entidades que nos permiten ver algún tipo de estadísticas. Hoy en día, ustedes lo pueden ver que los noticieros en la mañana, en la tarde, en la noche, nos dan estadísticas de qué es lo que está pasando. Entonces, las estadísticas también son bien importantes. Conocer también en el tema de vida, hablando del por qué fallece más la gente en el mundo. ¿Será que son los homicidios? ¿Será que son los suicidios? ¿Será que son los accidentes de tránsito? Entonces, las estadísticas son fundamentales porque son datos, son hechos, y cuando veamos el tema de cliente, pues vamos a ver cómo a muchos clientes les interesa pues conocer el tema de datos, de hechos, de información. ¿Listo? Y el tema de producto también es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el producto pues es realmente lo que le estamos ofreciendo al cliente, pero más que ponernos a describir un producto, ¿cierto? A decir características, debemos enfocarnos al tema del beneficio. Y cuando hablo al tema de beneficio, es a lo que significa para el cliente. O sea, eso que yo le estoy ofreciendo, ¿qué significa para él? ¿Qué beneficio tiene para él? ¿Sí? Esto es bien importante. Estos son algunos de los conocimientos que yo considero que son relevantes e importantes, pero no quiere decir que sean los únicos. Muy seguramente si empezamos a hacer una lista de todos los conocimientos que deberíamos tener, pues pueden llegar a surgir muchos más conocimientos. El día de hoy y la sesión de hoy nos vamos a concentrar en dos, el tema de ventas y el tema de clientes, que como les digo es un tema de conversación comercial. Entonces, lo primero que debemos saber es el tema de la penetración de los seguros, un poco de estadísticas, y es cuál es la penetración de los seguros de vida en Colombia, para empezar a entender si realmente la gente sí está comprando los seguros. Y lo que encontramos es que a nivel general, la penetración de todos los seguros es del 2.9. Cuando hablo de todos los seguros, estoy hablando de seguros generales y estoy hablando de seguros de personas. Pero si empezamos a mirar ya seguros de personas, estaríamos hablando de una penetración del 1.5.
Entonces, realmente la penetración de los seguros de vida es muy baja, ¿sí? Para todo, pues, el potencial de mercado que hay en Colombia. Pero cuando empezamos a conocer un poco el tema de qué piensa el cliente de los seguros, empezamos a encontrar una estadística bien interesante. El 1% de los clientes consideran que tienen ingresos insuficientes, ¿sí? Es decir, usted ya sabe que si usted va a ofrecerle el seguro de vida, él va a decir que no lo va a poder pagar porque tiene ingresos insuficientes o también porque considera que el seguro es costoso, que ustedes lo ven ahí al lado derecho, que si ustedes suman los dos porcentajes, pues claramente el 44% estarían pensando que tienen ingresos insuficientes o que consideran que el seguro es costoso. Entonces, hablando de ventas, la primera pregunta es, yo como consultor de seguros, ¿qué le debo decir a mi cliente para que él empiece desde ya a darse cuenta que realmente los seguros no son costosos para todo el beneficio que traen? Y la gran pregunta de reflexión para ustedes que están viendo en este momento esta presentación es, ¿ustedes consideran que los seguros son costosos? Y simplemente voy a colocar un ejemplo. Si una persona de pronto tiene que pagar por una póliza de vida 1 millón de pesos al año, ¿cierto? Realmente, y lo miramos en costos diarios, claramente nos da que la inversión que él tiene que realizar es de 2.739 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la inversión está entre 1.000 o entre cero mejor a 5.000 pesos diarios, ¿cierto? Por 100 millones de pesos. Obviamente, pues depende de la edad, obviamente depende de los anexos, pero simplemente para hacer un ejercicio rápido. Entonces nos podemos dar cuenta que 2.700 pesos diarios y los comparamos de pronto con los gastos que normalmente realizamos diariamente, como el traslado en Transmilenio aquí en Bogotá, o el traslado del metro en Medellín, o de pronto la carrera de una carrera mínima de un taxi, pues vemos que realmente los seguros pues están acorde como a esos gastos diarios. Entonces, claramente un cliente puede hacer una reflexión como, es como si yo me gastara un transporte más en Transmilenio, eso es lo que voy a invertir en el seguro de vida. ¿Para qué? Para proteger a mi familia. Esa es una forma de cómo demostrar que realmente los seguros de vida no son costosos. Pero hay otra alternativa. Entonces, el ejemplo nuevamente, una persona paga 1 millón de pesos al año. Voy a hacer la relación como si él tomara un seguro de 100 millones de pesos, ¿verdad? Vamos a hacer valores constantes para el ejercicio, simplemente para el ejemplo, pero algunos de ustedes dirán, bueno, pues que el valor asegurado aumenta y la prima también aumenta de acuerdo a la edad, pero simplemente vuelvo y lo digo, para ejemplarizar lo voy a hacer. Entonces, 1 millón de pesos, la persona duró 30 años pagándome 1 millón de pesos. Entonces, en 30 años, el señor invirtió 30 millones de pesos. Y resulta que en el año 31 al señor le pasó algo, faltó. La compañía de seguros le va a entregar 100 millones de pesos. Restamos los 30 que él ya había pagado, quedan 70 millones para la familia. Entonces, es otra forma de demostrar que los seguros de vida no son costosos para la relación entre el valor que yo invierto versus el valor que yo recibo. Entonces, démonos cuenta cómo realmente ahí podemos demostrar que realmente los seguros no son costosos. El 34% de nuestros clientes se autoexcluyen, ¿sí? Consideran que no se pueden asegurar. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre normalmente porque la gran mayoría de los clientes que tienen seguros de vida grupo o seguros de vida colectivo o seguros de vida que son tomados a través de un banco. Entonces, recuerden ustedes también que muchas veces la suscripción de esos seguros son suscripciones automáticas, en donde si el cliente tiene alguna patología, alguna situación médica preexistente, no se puede asegurar. Recuerden ustedes que en vida individual existen diferentes maneras de asegurarse. Una, le podemos cobrar una extra prima, ¿cierto? Y el cliente puede ser asegurado. Dos, podemos excluirle algún anexo, decirle usted puede adquirir el seguro, pero solo con estos anexos, pero este anexo no. O tres, puede contratar el anexo, pero le vamos a excluir si de pronto llega a tener esa enfermedad por la cual, o de acuerdo a la enfermedad que usted sufre, que le llegue a pasar algo.
Eso se llama también exclusión ahí. Entonces, existen diferentes maneras de asegurarse, pero muchas veces el cliente tiene el paradigma que como a él en algún momento le dijeron en su empresa o en un banco que él no era asegurable, pues él ya cree que no puede adquirir ningún tipo de seguro. Falta de educación financiera, el 13%. Y en tema de educación financiera, realmente la gente no ve los seguros como un beneficio o una posibilidad de mejorar las finanzas en casa. Y voy a colocar acá varios ejemplos, y no solamente de vida, sino a nivel general de los seguros, y muy seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que se nos rompe un vidrio de la casa, una ventana, y nos toca salir a comprarla? Sacar un dinero que no teníamos contemplado, que no teníamos presupuestado para comprar la ventana que se rompió, ¿cierto? ¿O a quién de nosotros no nos ha tocado sacar dinero porque de pronto la llave del carro se nos dañó, se nos rompió, o de pronto también la chapa se dañó? Entonces nos toca sacar dinero para que nos cambien la chapa del carro. ¿Y a quién de nosotros no nos ha pasado que de pronto nos ha tocado apoyar a un familiar, a un amigo, a un conocido, porque pues le dio una enfermedad y tuvo que pagar un dinero adicional para medicamentos, de pronto para que lo viera un médico privado, de pronto para algún tratamiento? Entonces nos toca sacar dinero que no tenemos presupuestado para realmente pues poder tener una mejor atención en el tema de salud. Entonces démonos cuenta que realmente lo que pretenden los seguros también es que tengamos una precaución y que esas finanzas en casa al final pues estén protegidas por el tema de los seguros. Productos que no se ajustan a las necesidades, el 8%. Y permítanme decirles acá que desde mi punto de vista, muchas veces es que los clientes no conocen todos los servicios que prestan los seguros de vida. Hoy en día, todavía hay personas que consideran que los seguros de vida solo funcionan y respaldan en caso de fallecimiento. O también muchos piensan que en el tema de enfermedades graves, ¿para qué adquirir una enfermedad grave si tengo mi EPS, si tengo mi medicina prepagada y si tengo mi póliza de salud? Entonces es importante recordar que el anexo de enfermedades graves lo que le permite tener es un capital de respaldo con el diagnóstico de una enfermedad. ¿Para qué? Para que él pueda utilizarlo para lo que necesite, contratar una persona que lo cuide para el traslado, para adecuar la casa, para adecuar su carro si llega a ser necesario en caso de una incapacidad. Entonces, des en cuenta que realmente pues los beneficios que tiene un seguro de vida son bastantes, son demasiados, pero muchas veces los clientes no lo conocen. Desconfianza, todavía hay un porcentaje, el 3% de los clientes desconfían, y ya lo vamos a ver cuando vemos los tipos de clientes, y hay muchos clientes que dicen, bueno, ¿y qué me asegura a mí que lo que usted me está diciendo realmente me van a responder? Trámites y requisitos, el 2%. ¿Sí? Entonces todavía la gente considera que realizar el trámite o el requisito de un seguro es muy complicado, es muy demorado y toca hacer una cantidad de cosas. Recuerden ustedes que hoy en día, pues las compañías ya hacen suscripciones automáticas. Cotizamos, suscribimos, emitimos en línea. Entonces, pues realmente hoy en día los trámites son muy sencillos. Ahora bien, muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos la barrera con el cliente. Y les voy a poner un ejemplo que ocurre muchas veces. El cliente necesita hacerse unos exámenes para poderlo pues asegurar, y nosotros mismos como asesores le decimos, señor cliente, pues todo va muy bien, pero resulta que ahora la compañía exige que usted tenga que irse a hacer unos exámenes médicos. Entonces, ¿qué pasaría si le dijéramos de una manera diferente? Señor cliente, uno de los beneficios y los servicios que tiene nuestra compañía es que le vamos a otorgar la posibilidad de unos exámenes gratis, en donde usted no tiene que pagar absolutamente nada. Le vamos a hacer una valoración médica, le vamos a hacer unos exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para que primero usted conozca cómo está de salud. En segundo lugar, para nosotros conocer cómo usted está de salud. Y para que a partir de acá, pues los dos sepamos cómo está usted de su estado de salud y tengamos claridad cómo vamos a empezar a cubrir
el riesgo. Entonces, de esa manera usted va a estar más tranquilo, nosotros también, y a partir de ya, pues usted va a estar seguro de que en un 99.9%, en caso de que le llegue a ocurrir algo, obviamente dentro de las coberturas contratadas, pues la compañía pues le va a responder a usted o a su familia. Entonces, muchas veces es como vendemos las cosas. Y el tema de otros, pues hay un 8% de diferentes circunstancias que piensan los clientes. Voy a hacer una pausa hasta acá para escuchar de pronto si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí. Preguntas, inquietudes hasta ahí. Pueden abrir el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, no, señor. Ok, perfecto. Entonces, no se preocupen si de pronto en la mitad de la charla surge alguna inquietud. Les propongo que lo apunten, por favor. Yo vuelvo a hacer nuevamente una pausa para de pronto si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces, claro, hasta ahí de lo importante de conocer qué piensa mi cliente. ¿Por qué? Porque desde ya ustedes saben a qué se van a enfrentar. Lo importante también es conocer cómo vamos a manejar esas posibles circunstancias, barreras, objeciones, como lo quieran llamar, que ustedes ya saben desde hoy que el cliente va a tener. Lo importante es cómo las voy a asumir yo y cómo voy a hablar con él sobre esa situación. Importante también aquí en temas estadísticos, muchas veces en el mercado y en los seguros de vida, encontramos algunos productos que nos dicen que nos van a devolver plata, ¿cierto? Los famosos productos temporales con rescate que nos dicen, señor, si usted dura 5 años conmigo, o a partir del segundo año o a partir del tercer año, yo le voy a empezar a devolver una plata. Pues miren esta estadística bien interesante, señor. Le preguntan a los clientes, ¿usted qué prefiere? ¿Que yo le entregue 1 millón hoy o esperar 5 años para recibir 5 millones de pesos? Y realmente, pues lo que nos dice el 70% de la población es que prefieren el millón hoy, no prefieren esperar. Y eso tiene mucha razón de ser, y más hoy, también en la situación en que estamos viviendo a nivel mundial. Y es que el futuro, y siempre nos lo han dicho, ¿no? Que el futuro es incierto. No sabemos cómo estemos en ese momento, y estoy hablando también de temas económicos. Puede que hoy en día yo pueda pagar el seguro, pero yo no sé en un año si tenga trabajo, yo no sé en un año cómo esté la situación. Entonces, muchas veces esos contratos a largo plazo pues realmente los clientes lo piensan mucho y ellos lo que dicen es, no, yo prefiero que los servicios, los beneficios me los otorguen inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo voy a durar con los seguros. Entonces, importante también tenerlo en el radar. Por otro lado, una estadística importante del tema de ventas y es el tiempo entre recibir la información y adquirir el seguro de vida. Entonces, démonos cuenta cómo en esa primera semana en que yo contacto al cliente, la primera semana en que yo hago ese primer contacto, la entrevista comercial, el 54% existen posibilidades de cerrar el negocio. Pero cuando ya pasa un mes, va bajando al 22% y después al 7% y después al 15%. Esta gráfica, ¿qué nos quiere reflejar y qué nos quiere decir? Señores, los clientes compran inmediatamente, compran durante la primera semana, ¿sí? La gran mayoría, obviamente, habrán casos en los que ustedes también pueden decir, no, Giovanni, yo tenía un cliente en enero, fui constante y en este momento en junio ya lo estoy cerrando. Perfecto, pero normalmente no es lo que pasa. Normalmente lo que pasa es que los clientes toman la decisión durante la primera semana. Entonces, también aquí la gran reflexión que nos surge es, tenemos que exigirnos mucho en esa entrevista con el cliente, en esa preparación. También haciendo el símil con el deporte, yo también digo, ese es el partido de fútbol. Y recuerden ustedes que los jugadores normalmente se preparan durante toda la semana, ¿para qué? Para jugar el partido el fin de semana. Así nos pasa en ventas. Tenemos que estar preparándonos, preparando la conversación, entrenándonos para qué? Para que esos 20, media hora, 45 minutos de la entrevista con el cliente, pues realmente estemos muy atentos y logremos realmente pues que el cliente tome el producto por el beneficio que le trae para él y para su familia.
Importante, aquí ya vamos a ver un poco los tipos de clientes para que ustedes conozcan los tipos de clientes a los cuales nos vamos a enfrentar. Y lo primero que también quiero decirles es que el 38% de los clientes son auditivos. Son personas que les gustan que les estemos hablando, ¿sí? Son personas que utilizan muchas veces palabras, ok, perfecto, cuéntame, te escucho, quiero que hablemos. ¿Te parece bien si conversamos la otra semana? Déjame que te diga. Bueno, ¿y cuándo me dictas la charla? Entonces, cuando esas personas utilizan esas palabras, conversar, charla, dialogar, háblame, dime, pues son personas auditivas. El 55% de las personas son visuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que les gusta todo el tiempo estar viendo gráficas, estar viendo imágenes, estar viendo una presentación, ¿cierto? Y normalmente nos hablan en términos como, qué día tan soleado, qué día tan brillante, muéstreme, ¿qué me va a mostrar? Es que estuve viendo un programa que me pareció feo, me pareció bonito. Entonces utilizan términos como esos. Bueno, y me va a dejar algo que vamos a ver. Entonces son personas que son visuales. Y el tema kinestésico es el 7%. Son personas que sienten el mundo, son personas que normalmente nos dicen, mire, estoy preocupado, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre. Normalmente ustedes también pueden conocer este tipo de personas cuando ustedes los saludan. Son personas que normalmente te abrazan, no solamente te dan la mano, sino te abrazan, o muchas veces personas que ustedes acaban de conocer y ya se despiden de pronto de beso. Entonces son personas kinestésicas. Cuando vemos estos diferentes tipos de cliente, lo que nosotros debemos tratar en nuestra conversación comercial es de llegar al auditivo, al visual y al kinestésico. Y aquí mi invitación especial, y en este momento también que estamos viviendo, es cuando más debemos utilizar todos los recursos. Y cuando hablo de todos los recursos, es tener una presentación que el cliente pueda observar, que él pueda leer, ¿sí? Pero también que me pueda escuchar y en mi tono de voz empezar a encontrar como esas sensaciones y poder encontrar esas sensaciones de él, ¿sí? De felicidad, de tranquilidad, de alegría, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la presentación comercial. Por otro lado, cuando también vamos a vender, es importante conocer qué es lo que la gente quiere recibir al comprar. Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, cuando vamos a comprar un libro, muchos de ustedes pueden estar pensando, ok, ¿qué quieren recibir cuando van a comprar un libro? Y muchos de ustedes pensarán, yo miro el autor, otros dirán, yo miro el tema, que sea un tema interesante para mí. A algunos les gustan las novelas, a otros les gusta el drama, a otros les gusta de pronto de mejoramiento personal. Entonces, el tema es importante. Otros dirán el tema, la garantía. Entonces, ¿qué tipo de libro es? La pasta es gruesa, la pasta es delgada, las hojas, el material de las hojas es de papel periódico, de pronto es de papel blanco. Otros dirán la calidad a nivel de las gráficas, que tenga algunas imágenes, la letra. Algunos dirán que la letra no sea tan pequeña, otros dirán que la letra tampoco sea tan grande. ¿Qué es lo que queremos recibir al comprar un computador? Y muchos de ustedes que de pronto les ha tocado salir en esta época a comprar computador, pues estarán pensando, para mí, la velocidad. Otros dirán, para mí, la comodidad. Quiere decir que no sea tan grande, que no sea tan pequeño, que se pueda doblar. Otros dirán, el color para mí es importante, ¿sí? Que no vaya a ser de pronto verde, rojo, sino que sea negro, gris. Otros dirán, no, a mí sí me gusta blanco, rojo, ¿ok? Los programas que tenga, ¿cierto? Entonces puede que el computador sea muy bueno, pero ¿qué programas tiene? ¿Sí? También cuando hablábamos de comodidad, si es portátil o si es un computador grande. Cuando vamos a comprar una casa, entonces, ¿qué quisiéramos recibir? Y algunos estarán pensando, bueno, que sea una casa grande, que sea cómoda. Otros dirán que esté en una muy buena ubicación, ¿sí? Otros dirán que realmente no sea tan costosa, que no sea tan cara la casa, ¿verdad? ¿Y qué queremos recibir cuando
compramos un pasaje de avión. Y aquí también muchos de ustedes estarán pensando, oiga, importante la garantía, que me respondan, que realmente el vuelo salga a la hora que dice. Otros dirán el servicio, que realmente pues me den al menos un café o me den algo de comer durante el viaje. Ok. Otros dirán de pronto que no sea tan costoso, que no sea tan costoso el viaje. Entonces, bueno, el tema de precio. Entonces, la pregunta que yo les haría en este momento, simplemente para que lo tengan a nivel de reflexión, es, ¿qué quisieran ustedes recibir al comprar un seguro de vida? ¿Sí? ¿Será que garantía, comodidad, tranquilidad, ganancia financiera? Entonces, es importante ponernos en los zapatos del cliente y pensar qué quisiera recibir el cliente al comprar un seguro. Entonces, esto pues, nos lleva a ver los motivadores de compra. Uno de los motivadores de compra es ganancia financiera y no necesariamente ganancia financiera es temas de descuento, sino ganancia financiera puede ser, como yo les decía hace un poco, la inversión que yo hago, realmente el respaldo que tengo del valor total. El tema de aceptación y respeto, algunas personas compran por aceptación y respeto, entonces si los ejecutivos de la compañía, la gran mayoría tienen seguro de vida, pues son personas que dicen, ok, yo también quiero comprar mi seguro de vida porque la gran mayoría de los ejecutivos de esta compañía lo tienen. El tema de seguridad, entonces también la gente compra por seguridad, muchos compran un vehículo por la tranquilidad de no tener que subirse en un transporte público porque pues, les puede pasar algo o simplemente por comodidad también lo pueden hacer, pero la seguridad también es un motivador. Si bien es cierto, muchas veces decimos que los seguros de vida no evitan que las cosas ocurran, pero sí pueden de alguna manera dar seguridad o dar tranquilidad. El tema del temor, lo decíamos ahorita, también la gente compra por temor, entonces temor a que me llegue a ocurrir algo. En este momento en lo que estamos viviendo, muchas personas hoy en día pues saben que salir de la casa es un riesgo. En la mañana, al mediodía, en la noche, todo el tiempo los medios nos están diciendo no salga de casa. Todavía en algunos países estamos en cuarentena, en algunos otros ya están saliendo de la cuarentena, pero aún así todavía le dicen a la gente no salga, ¿sí? Porque puede llegar a pasarle algo. Y el tema del placer, vuelvo y reitero que lo relaciono mucho con el tema de tranquilidad. Y es, si bien es cierto, no evita que las cosas ocurran, pero es diferente cuando llega a ocurrir una situación de estas y la persona tiene un seguro, tiene un respaldo, tiene una protección, entonces pues hay mayor tranquilidad. El tema del contacto telefónico. Y aquí es bien importante, y más en esto que estamos viviendo, porque hoy en día este es nuestro mayor medio de contacto con nuestros clientes, el tema telefónico, la llamada. Algo importante de las llamadas es primero, cumpla con el tiempo presupuestado. Si usted dentro de su agenda, dentro de su organización de su trabajo, ha estipulado media hora, una hora, empezar a llamar a los clientes, cumpla con ese tiempo que usted mismo ha presupuestado. Porque muchas veces ocurre que la persona empieza a hacer la actividad, hace dos o tres llamadas y se para a hacer otra cosa. Entonces, no, lo importante acá es cumpla con el tiempo presupuestado. Importante, la preparación de material y la preparación comercial. Entonces, cuando hablamos de preparación comercial, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Me refiero a tener el listado de los clientes a los cuales voy a llamar. Me refiero a tener un puesto de trabajo adecuado. ¿Sí? Me refiero a tener el ayudaventas del producto que tengo o información del producto. El guión también es importante, saber qué le voy a decir al cliente. Voy a hacer unas llamadas de seguimiento, voy a hacer unas llamadas de contacto para presentar la oferta. Entonces debo tener diferentes tipos de guiones, si es un guión de seguimiento o si es un guión para realizar seguimiento, para hacer oferta de la propuesta. El tema de agenda, importante también tenerlo a la mano. Entonces, ¿para qué? Para de una vez agendar si ese cliente me dijo que lo volviera a llamar el lunes o si lo volviera a llamar el viernes. Entonces, que yo pueda ir agendando de una vez para que después no se me vayan a cruzar las citas. Muchas veces ocurre que no tengo la agenda a la mano, acuerdo con un cliente una hora, una fecha,
y resulta que cuando voy a mirar mi agenda ya tengo algo programado y entonces me toca decirle al cliente, qué pena, señor cliente, cambiemos la cita. Y el cliente entonces dice, no, pero es que yo ese día sí ya no puedo, ese era el espacio que yo tenía. Les agradezco cerrar los micrófonos, por favor. El tema de la agenda, importantísimo. El tema del esfero, tener un esfero a la mano. Muchas veces, y nos ha pasado a todos, que estamos con el cliente y entonces el señor me dice, listo, perfecto. Entonces, apunte mi número telefónico o apunte algo, alguna información y tengo que salir corriendo a buscar un esfero. Permítame un segundo. No, debo tener todo exactamente a la mano. En el tema de preparación comercial, importante, sonríe antes de marcar. Y muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, ¿y para qué si el cliente no me está viendo? Pero hoy en día, muchas de nuestras llamadas se hacen por videoconferencia, como lo estamos haciendo en este momento, y el cliente me está viendo. Entonces es importante esa sonrisa antes de. Recuerden ustedes que cuando nos llama un amigo, un familiar, y estamos hablando con él, identificamos claramente cuando a esa persona le pasa algo, cuando está triste, de pronto cuando está un poco bajo de nota, entonces claramente uno lo identifica simplemente con el tono de la voz, como está hablando. El tema de qué se va a decir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir que va muy alineado con el tema del guión? ¿Sí? No puedo empezar a, bueno, buenos días, es que yo lo llamaba para, ¿cómo le digo? Es que la idea era, no, yo tengo que tener claro qué es lo que le voy a decir. Tener a la mano cómo rebatir objeciones. Ustedes acabaron de ver una cantidad de situaciones que el cliente está pensando, que desde antes usted ya puede contemplar y saber qué es lo que le voy a decir si él me dice A, B, C o D. Y el registro de llamadas para realizar seguimiento. Tener claro que el cliente me dijo llámeme mañana o conversemos nuevamente el viernes en la tarde para ver si adquiero el producto o no. Entonces, todo eso yo lo puedo tener en mi agenda para tener claridad de qué voy a hacer. Vuelvo y reitero, hoy en día muchas de estos contactos telefónicos se hacen hasta por videoconferencia para hablar con el cliente, para mostrarle de pronto el producto. Hoy en día ustedes pueden compartir pantalla, como yo lo estoy haciendo en este momento, para que el cliente vaya viendo mi presentación y vayamos charlando. Acuérdense que el 55% de los clientes son visuales, entonces eso es bien importante. El tema de las preferencias cerebrales. Por otro lado, es importante conocer que realmente dependiendo de los tipos de clientes, la dominancia cerebral es diferente. Y vamos a encontrar acá, cuando hablamos de nuestro cerebro, encontramos que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo están las personas detallistas, mecánicos, sustanciales. Les gusta mucho el blanco y el negro. Son personas numéricas. Les gustan los datos, les gustan los hechos. ¿Sí? Y en el hemisferio derecho están las personas que son amplias, que son creativas, que son receptivas, que les gusta el tema de la meditación, que se preocupan mucho por el otro. Ya más adelante vamos a ver en detalle los diferentes tipos de cliente, pero esto es importante para que conozcamos cómo funciona el cerebro. Ahora, ¿qué quiere decir? Que hay dominancias cerebrales. No quiere decir que yo sea solo del lado izquierdo o del lado derecho. Normalmente tenemos combinación de los dos, pero hay personas que tenemos una inclinación para alguno de los dos lados y ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, cuando vamos a ver también el tema del cerebro, recuerden ustedes que tenemos tres partes fundamentales. La parte neocortés, que tiene que ver con la parte racional, es cuando yo pienso y cuando voy a tomar decisiones, las hago racionalmente. ¿Sí? El tema del cerebro límbico, que tiene que ver con la parte emocional y es con lo que yo siento. Y aquí quiero darles un dato bien importante y es que el 80% de las personas compramos emocionalmente, ¿sí? Por la emoción. Y el cerebro límbico, que es con el cual actúo, pues ¿esto a qué se refiere? Muchas veces nos ha pasado que vamos cruzando una calle y la verdad no vimos que venía un carro y de un momento a otro lo vemos muy cerca y pegamos un salto o pegamos una carrera que después cuando ya pasamos al andén empezamos a mirar y decimos, oiga, ¿cómo pegué ese salto tan alto o cómo corrí tan rápido?
pues realmente esta parte del cerebro es la de la reacción y normalmente lo hace cuando ve peligro cercano. Pero lo que quiero contarles con esta gráfica es que la gente normalmente compra por temas emocionales, el 80%. Y desde ahí, entonces yo ya tengo que empezar a mirar cómo va a ser esa conversación comercial. Entonces, es porque compra la gente por temas emocionales. Cuando vamos a mirar ya el tema de la dominancia cerebral, vamos a encontrar que hay cuatro tipos de clientes. Cliente racional, que normalmente es un cliente lógico, analítico, le gusta el tema de costo-beneficio, eh, es cuantitativo, le gustan los números, lo que yo les decía ahorita, les gusta que también les hablen en ciertos términos, ¿cierto? El cliente experiencial, que es el lado amarillo, es ese cliente visionario, es ese cliente innovador, es ese cliente que le gusta lo nuevo, lo creativo, ¿sí? El cliente verde, que es el cliente cuidadoso, que es el que le gusta la garantía, también le gustan los números, pero le gusta mucho el tema del respaldo. Y el cliente rojo, que es ese famoso cliente emocional, es el cliente que siempre está pensando en el otro. Importante, antes de pasar al ejemplo, contarles un poco cuál puede ser un cliente racional. Matemáticos, actuarios, ingenieros, ¿sí? Normalmente, ¿cómo son las oficinas de esas personas? Las oficinas son ordenadas, no tienen mucho color, blanco, negro, café y blanco. Normalmente no tienen muchos cuadros en su oficina, ¿verdad? Pero son clientes que les gusta que le hablen en términos de ganancia, rentabilidad, precio, descuento, inversión. Los clientes verdes, que son los cuidadosos, normalmente son abogados, también son personas que trabajan muchos con el tema de procesos o con el tema de calidad. Son personas muy metódicas que planean todo, que agendan, ¿sí? También son ordenados, pero su escritorio también lo vamos a encontrar blanco o negro, pero les gusta mucho el tema del respaldo. Son aquellos clientes que les dicen a ustedes, mándenme el contrato, quiero ver el clausulado. ¿Qué me garantiza que realmente eso que usted me está diciendo me va a cumplir? El cliente amarillo son clientes creativos, clientes visionarios, normalmente son diseñadores gráficos. Aquí están los actores, los cantantes, ¿cierto? Los dibujantes están también ahí. Son personas normalmente que les gustan lo diferente, lo único. Son aquellos que les gusta ir a la sala VIP, son aquellos que les gusta tener preferencial, son aquellas personas que hacen la fila para adquirir el primer iPhone, ¿sí? Porque les gusta ser los primeros en adquirir algo. Y están los clientes rojos o emotivos, que son clientes siempre que están muy pendientes de los demás. Aquí están los médicos, están las enfermeras, están los profesores, algunas personas de ventas también están acá, y realmente siempre están pensando en el otro, la tranquilidad de los demás, la preocupación por los demás, son personas emotivas, los docentes también están acá, profesores o docentes. Bueno, entonces aquí simplemente voy a contarles un ejemplo de una necesidad específica para un cliente de enfermedades graves, de cómo ese conocimiento que acabamos de ver lo ponemos en práctica para los programas de vida. Cliente azul, ¿conoce alguna persona que haya tenido una enfermedad grave como un cáncer? Normalmente las personas también hablan sobre las experiencias que han tenido y si conocen a alguna persona cercana, un familiar, un amigo, un vecino que haya tenido una enfermedad grave. Entonces puede que el cliente me diga, sí, si yo conozco a alguien, ok, le generó costos adicionales para él o para su familia. Miren la parte costos, ¿sí? Entonces sí, claro, le tocó adquirir unos medicamentos que no cubre el post. Para asumir esos gastos, ¿qué tuvo que hacer? No, tuve que pedir ayuda a la familia o a los amigos, ¿sí? ¿A usted le gustaría contar con un capital de respaldo por una inversión razonable? ¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo hay una secuencia de preguntas en donde estamos ratificando términos como costo, gasto, capital, ¿sí? Y con el mismo ejemplo vamos a pasar al cliente verde. ¿Conoce alguna persona que haya tenido una enfermedad grave como un cáncer? ¿Generó costos adicionales para él o su familia? Lo mismo, pero miren lo que le digo acá. Para respaldar esos gastos que tuvo que hacer,
ya en términos de respaldo. No, le tocó sacar un crédito, le tocó hablar con la familia. ¿A usted le gustaría tener un respaldo con una entidad con experiencia para asumir dicha situación? Entonces, démonos cuenta que hablamos del respaldo y hablamos de la experiencia. Eso realmente le llama la atención a un cliente verde. El mismo ejercicio con el cliente innovador. ¿Conoce alguna persona que haya tenido una enfermedad grave como un cáncer? ¿Generó costos adicionales para él o su familia para asumir esos gastos que tuvo que hacer? ¿Usted sabía que existen formas diferentes a la EPS, a la medicina prepagada o a las pólizas de salud para enfrentar o afrontar una enfermedad grave? Entonces miren que aquí viene el tema de lo diferente. ¿Sí? Entonces puede que la persona diga, no, la verdad, yo no conozco nada que diferente a esas entidades que me pueda respaldar en esa situación. Aquí le tengo algo diferente, algo nuevo. El tema emocional, ¿conoce alguna persona que haya tenido una enfermedad grave? Esta situación, ¿cómo lo afectó o cómo afectó a su familia y qué implicación tuvo para él o para su familia? Siempre pensando en tema de afecto, en tema de familia, en tema de cómo lo protege o cómo le da tranquilidad. Entonces, démonos cuenta que si yo puedo conversar de esta manera, voy directamente enfocado al tipo de cliente que tengo. Preguntas hasta ahí, voy a parar si hay alguna inquietud hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Héctor, mira, te pregunto, ¿ustedes nos van a enviar memorias sobre todo esto que estás hablando? La presentación nosotros normalmente la vamos a colgar en apoyo comercial. Una vez terminemos como toda la secuencia de charlas, las vamos a colgar en apoyo comercial. ¿Listo? Pero ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no hay ninguna inquietud, vamos a continuar. Al finalizar la sesión nuevamente vuelvo a hacer otra pausa. Entonces, cuando hablamos del tema de dominancias, esto me da para empezar ya a hablar un poco de la identificación de las necesidades. Pero lo primero es, ¿qué es una necesidad? Y una necesidad es la carencia de algo, ¿cierto? Cuando yo necesito algo es porque estoy careciendo de algo. Entonces, la persona tiene frío porque, pues, de pronto estamos a 1 grado centígrado, pues, hombre, tiene la necesidad de abrigarse y muy seguramente tiene que salir a comprar una chaqueta o algo que lo abrigue. Pero es importante identificar los diferentes tipos de necesidades y existen las necesidades implícitas. Cuando hablamos de unas necesidades implícitas, estamos hablando de unas necesidades latentes que tenemos todas las personas. Entonces, la necesidad de vestirnos, y aquí la pregunta es que levante la mano la primera persona que diga que yo no tengo necesidad de vestirme, o una necesidad como alimentarse. Alguno de nosotros que diga, mire, yo la verdad no tengo necesidad de alimentar. ¿Ok? Entonces, cuando vemos las necesidades implícitas, una reflexión o una primera reflexión acá es, todos, absolutamente todos, tenemos la necesidad de un seguro de vida. Y ustedes lo saben por qué. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a una situación inesperada, fortuita, como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué en el mundo todos estuvimos en cuarentena? Absolutamente todos, desde Japón, desde Europa, Latinoamérica, Asia, absolutamente todos los países estuvimos en cuarentena. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Entonces, lo primero que surge ahí es, absolutamente todos tenemos la necesidad de tener un seguro de vida. Esa es una necesidad implícita. Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que yo tengo que empezar a investigar? ¿Cuál es esa necesidad explícita de mi cliente? ¿Cuál es específicamente el por qué él debería adquirir un programa de vida o no? Y aquí pues surgen diferentes circunstancias. Entonces, algunos dirán, la mía es para darle un futuro a mis hijos porque están pequeños y quiero que continúen sus estudios. Otros dirán, no, yo soy soltero, pero mis padres dependen económicamente de mí, entonces yo lo voy a adquirir por mis padres. Otros dirán, no, yo lo voy a adquirir es por mi hermano porque estamos los dos solos y él pues no tiene ningún otro respaldo, sino solamente me tiene a mí. Entonces,
Yo tengo que identificar cuál es esa necesidad explícita. ¿Y cómo la identifico? A través de preguntas. Como lo vimos en el ejercicio en la parte de arriba, dependiendo de las dominancias cerebrales, pero también teniendo claridad de cómo pregunto. Muchas veces, cuando vemos entrevistas comerciales, nos convertimos casi que en un encuestador. Hacemos 20, 15 preguntas con el cliente, que muchas veces el cliente ya se siente no en una conversación, sino en una encuesta. Entonces también ahí tenemos que mirar cómo lo debemos hacer. Aquí vamos a entrar ya a la presentación comercial, a la conversación comercial que utilizamos en Seguros Bolívar para que ustedes vean de alguna manera cómo todo eso que acabamos de ver lo estamos aplicando en una presentación comercial. Entonces, lo primero, recomendación inicial, presentación de la compañía. Démonos cuenta cómo con esta diapositiva yo puedo llegar a los 4 tipos de clientes de acuerdo a las dominancias cerebrales que acabamos de ver. Es decir, si es un cliente azul, pues le puedo hablar de que estamos desde el año 1939, datos hechos. Le puedo decir que actualmente pagamos 873 mil millones de pesos en indemnizaciones. Le puedo hablar del 2.3 millones de clientes que tenemos asegurados. Si es un cliente verde, le puedo hablar de la calificación AAA que tenemos actualmente, pero también le puedo hablar del respaldo de una organización de más de 80 años. Si estoy hablando con un cliente amarillo, le puedo hablar de una compañía que tenemos netamente capital colombiano y a una compañía que está a la vanguardia de la innovación, en donde podemos cotizar, suscribir, emitir en línea y hasta extraprimar. Entonces, eso también hace que seamos innovadores en lo que estamos haciendo. Y si estamos hablando con un cliente rojo, simplemente le puedo hablar de generar tranquilidad para usted y para su familia. Y qué mejor que el logo que tenemos nosotros en Seguros Bolívar, que es un logo de la familia. Entonces, démonos cuenta que con una sola diapositiva, yo puedo realmente hablarle a mi cliente azul, a mi cliente verde, a mi cliente amarillo, a mi cliente rojo, con una sola diapositiva. Después empiezo, después de que él ya me conoce, obviamente me debo presentar quién soy yo como consultor de seguros, pero algo bien importante acá, más que decir quién soy yo, ¿qué puedo hacer yo por él? ¿Sí? Yo puedo hacer, señor cliente, que su familia esté protegida y puedo de alguna manera ayudar para que sus hijos puedan continuar sus estudios en el futuro, aún después de que ocurran situaciones inesperadas o inciertas. Entonces, más que presentarme yo, es contarle a él cómo yo lo puedo ayudar, qué beneficio tiene él de estar hablando conmigo. Después, cuando ya él ha conocido la compañía, me conoce a mí, debo conocer de él. Y aquí es cuando empiezo yo a hablar con el cliente. ¿En cuál de los siguientes momentos de la vida se encuentra usted, señor cliente? ¿Familia con hijos? ¿Soltero con hijos? ¿Casado con hijos? ¿Soltero con hijos o años dorados? Desen cuenta que aquí con una sola pregunta, por decir algo, familia con hijos, yo puedo estar determinando, primero, eh, obviamente que tiene ya hijos, ¿cierto? Y si es casado o no es casado. Soltero sin hijos, casado sin hijos, soltero con hijos o años dorados. Entonces, el cliente simplemente me dice, mire, yo estoy en familia con hijos. Después vuelvo a una pregunta. Esto es bien importante también. Los clientes muchas veces están cansados que cuando les vamos a ofrecer seguros de vida, les hablemos de las cosas negativas. Les hablemos de la muerte, les hablemos de la incapacidad, les hablemos del accidente, pero es diferente cuando el cliente lo dice a cuando nosotros se lo decimos. Y aquí lo que tenemos que buscar es que el cliente mismo sea quien no lo diga, no nosotros. Y nosotros partir de las cosas positivas, de las cosas bonitas de la vida. Entonces la pregunta que le hacemos acá al cliente es, mire, señor cliente, a lo largo de la vida nosotros tenemos muchos objetivos, tenemos muchas expectativas y tenemos también algunos sueños, ¿cierto? Pero hoy, en este momento, en junio del año 2020, ¿cuál es la prioridad de sus sueños? ¿Su futuro, su familia o su retiro? Y aquí podemos hacer un zoom un poco más profundo al tema del futuro. Entonces, si decimos del futuro, entonces, señor cliente, me refiero a una profesionalización, a una especialización, a crecer en su parte laboral,
o de pronto adquirir una vivienda, adquirir un vehículo, adquirir patrimonio, o de pronto viajar. Pero también puede que su prioridad sea su familia. Y cuando hablo de familia me refiero a la educación de sus hijos, me refiero a viajar con su familia, compartir con ellos, me refiero también a adquirir patrimonio, de pronto la casa o de pronto el carro. O también puede que la prioridad en este momento sea su retiro. Entonces, cuando hablamos de retiro, me refiero a compartir con su familia, a viajar también con ellos, de pronto a comprar una casa de descanso, ¿verdad? Entonces también le doy alternativas de su retiro. Pero estoy hablando de cosas positivas, de lo que normalmente la gente sí está pensando y sí está hablando todo el mundo, ¿sí? Y después, entonces, le pregunto, ¿qué situaciones considera usted que pueden interrumpir o demorar esos sueños? Y aquí lo importante es que el cliente sea quien me lo diga a mí. Y muy seguramente los clientes van a llegar a decirnos, mire, falta de capital o que de pronto me quede sin trabajo o que no tenga los recursos necesarios. Perfecto. ¿Y qué más puede interrumpir esos sueños? ¿No? Pues de pronto una enfermedad, ¿ok? O de pronto una invalidez, ¿ok? O de pronto que la persona llegue a faltar, pero esto me lo dice el cliente. Es diferente cuando yo llego al cliente a decirle esas cosas a que el cliente sea el que él mismo, de acuerdo a la pregunta, nos diga lo que le puede llegar a ocurrir. Y aquí viene otra pregunta importante, que era un poco lo que veíamos al principio. ¿Conoce usted alguna persona que haya tenido una enfermedad grave o una incapacidad total y permanente? Puede que no sea alguien cercano, puede que no sea alguien de la familia, pero yo creo que todos de nosotros en la televisión vemos artistas que les pasa algo, cantantes, situaciones inesperadas que todo el día estamos viendo. Y hoy en día, vuelvo y reitero, con lo que estamos viviendo, pues hombre, lo estamos viendo todo el tiempo. Entonces es importante que él pues nos cuente de pronto si ha tenido alguna persona conocida y nosotros le podríamos pensar, si usted nos puede contar qué le ocurrió a esa persona o cómo fue la situación, cómo la afrontaron, así como les hice el ejemplo hace poco en el tema de las dominancias cerebrales. Pero importante que los clientes sepan que todos estamos expuestos a estas situaciones. Después de esto, es importante también decirle al cliente, mire, frente a estas situaciones que acabamos de ver, usted puede hoy tomar tres decisiones. La primera, ignorar y pensar que esto no le va a pasar a usted ni a su familia y está en todo su derecho de hacerlo. La segunda es asumirlo y es considerar que tiene el dinero o todo el soporte necesario para respaldar una situación de esa. Y aquí les quiero decir algo. En la situación que estamos viviendo hoy en día, a muchos de nosotros, empresarios, empleados, nos ha tocado empezar a hacer cuentas. Nos ha tocado empezar a mirar si realmente esa reserva que tenemos nos alcanza o nos puede llegar a alcanzar ante una situación inesperada. Y yo creo que muchos de ustedes, si también lo han escuchado, pues no hay dinero que alcance. Las personas tienen una reserva, pero cuando empiezan a mirar a futuro, dicen, mire, la reserva que tengo me va a alcanzar para un mes, o para 2 meses, o para 3 meses, o máximo 6 meses y se me acaba. Aquí surge una gran inquietud. ¿Será que realmente el capital que tenemos de respaldo o guardado nos va a alcanzar y nos va a servir? Puede que no. Y esta es una gran inquietud que lo dejo de referencia sobre la mesa, si realmente nosotros tenemos todo ese capital de respaldo que consideramos llegar a tener. Y por último, señor cliente, la razón por la cual yo estoy acá y es para que usted transfiera esas circunstancias inesperadas que pueden llegar a demorar o interrumpir sus sueños, para que una compañía de seguros como Seguros Bolívar, que tiene experiencia en proteger a familias como la suya, pueda de alguna manera asesorarlo y darle una consultoría de seguros para que su familia esté respaldada. ¿Listo? Entonces, finalmente, la pregunta, ya son preguntas como de cierre, ¿cuánto estaría usted dispuesto a invertir para la educación de sus hijos, para su futuro en el tema de profesionalización y especialización, para el tema de retiro? ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir diariamente? Y aquí el cliente, yo le puedo proponer algunas alternativas de 2.000 a 5.000 pesos,
Ustedes vieron que hicimos un ejemplo al principio que nos daba 2.700 pesos diarios para un valor de prima de 1.000.000 de pesos, ¿sí? O entre 5.000 a 8.000, o de 8.000 a 10.000, o de más de 10.000 pesos. Entonces, miren que aquí vamos aplicando el tema de cómo hacer ver los costos diarios. Y finalmente, pues ya empiezo a hablarle del portafolio que tenemos en Seguros Bolívar, de obviamente sostenimiento familiar, el tema educativo, el tema de brecha pensional, el tema de protección de crédito. Y paso pues a la estructura de todo mi programa y la oferta que le voy a presentar a ese cliente. Pero como yo les decía a ustedes, en esta oferta no es empezar a describirle todas las características, sino es empezar a mirar también y partir de algo importante, de lo diferente. ¿Y qué es lo diferente que tiene Seguros Bolívar? Que nosotros otorgamos unos beneficios en momentos positivos de la vida. Esto hace parte de otra charla, ustedes lo saben, de oferta de valor, pero aquí cobra relevancia porque es algo diferente. ¿Y qué es? Son traslados en el momento de viajes, traslados para controles prenatales, traslados el día del parto y traslados en caso de cirugía, donde el cliente puede utilizarlo en momentos positivos de la vida y desde el momento en que inicia la vigencia de la póliza. Finalmente, pues los límites de traslados y viene el tema de característica, ventaja y beneficio. ¿Cómo le voy a presentar esos beneficios que estamos hablando? Entonces vamos a ver acá un ejemplo en donde la característica es la descripción de alguna cualidad del producto o servicio, en este caso y para el ejemplo, traslados al aeropuerto, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja? Describe la forma de utilización, ¿cierto? Y la utilidad que tiene para el cliente. Entonces, primero, es un servicio preferencial. ¿Por qué? Porque usted no va a tener que salir a tomar un taxi en la calle, sino va a ser un servicio de Seguros Bolívar, programado ya solo para usted, para su traslado seguro. Importante, recuerden ustedes que en Colombia los paseos millonarios son una realidad, lo que pasa es que no salen todos los días en el noticiero, pero es una realidad. Y el beneficio, ¿cierto? Que es de qué modo esto le puede realmente ayudar al cliente expresado en la necesidad puntual que yo he identificado. Entonces, lo que significa para usted que viaja constantemente, para que tenga obviamente una seguridad, y obviamente usted también se ahorre un dinero, y aquí normalmente me gusta poner el ejemplo cuando uno va a Medellín, que llega al aeropuerto de Río Negro, tiene que trasladarse hasta Medellín, normalmente el costo de ese traslado puede estar alrededor de 70.000 pesos. Si la persona tiene 10 traslados al año, pues ya son 700.000 pesos que esa persona se estaría ahorrando. Pero importante, a los desplazamientos que usted normalmente realiza en Medellín. Esa información, obviamente, la he identificado en el momento de la conversación. Pero importante, característica, ventaja y beneficio. En términos generales, señores, esto es el tema de la sesión de hoy. Como les decía, ver un poco el tema de conversación comercial, de clientes. Abro nuevamente los micrófonos. Si hay alguna inquietud, alguna duda, voy a dejar de presentar en este momento. Entonces, abran los micrófonos, por favor, si hay alguna inquietud, alguna pregunta. No, Giovanni, yo le agradezco en el alma, la verdad, estos refuerzos son muy importantes para nosotros y con mayor ver ahora, pero la exposición, la capacitación, súper, súper buena, Giovanni. Muchas gracias, es un producto maravilloso y los ítems que nos das para la venta como tal y los paso a paso son muy buenos. Muchas gracias, Giovanni. Yo hago es fortalecimiento en este momento porque quiero volverme más fuerte en vida y en esta situación como estamos, yo creo que va a llegar el momento de que la cultura a Colombia va a llegar en los programas de protección y respaldos que hacemos nosotros, Giovanni. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Muchas gracias por tu comentario. De verdad les quiero recordar que también a través del chat les acabo de enviar nuevamente el link para que por favor al finalizar la sesión ustedes puedan colocar su asistencia y diligenciar la encuesta. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud acerca de la sesión?
¿Alguien de pronto que quiera comentar algo? Bueno, entonces vamos a la pregunta Una final. pregunta, William, qué pena. Esa se la escribí, pero no la vio. Estos seguros en alguna oportunidad tienen ahorro, ¿cierto? Sí, señor. Uno de los beneficios que tiene el producto es ahorro. Obviamente hay una sesión que es oferta de valor. En ese momento de la oferta de valor, pues se habla de todas las coberturas que tiene el seguro, pero claro que sí tiene ahorro, sí, señor. Importante, señores, la pregunta que les hacía al principio de la sesión, quisiera escuchar a una o dos personas, los que quieran, qué se llevan de la sesión, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes de lo que vimos que realmente ustedes pueden aplicar en su día a día? Entonces, quisiera escuchar a dos personas. Bueno, soy Gloria Buitrago, buenos días. Yo le Buenos días. agradezco mucho la intervención, me parece que aporta demasiado. Y eso de, por ejemplo, los exámenes, presentarlos como beneficios y además gratis, pues me parece que muchas veces nosotros nos bloqueamos en eso y si lo presentamos como beneficio, pues nos va a ayudar muchísimo más. Muchas gracias. Ok, perfecto, muy bien. Te llevas el tema de beneficios y es cómo es lo que significa para el cliente, ¿cierto? Que eso es realmente lo que al final al cliente le interesa. Bueno, y eso que usted está hablando, ¿qué significa para mí? Un ahorro económico, significa un traslado con seguridad. Entonces realmente el cliente le puede dar mayor beneficio a lo que le estás ofreciendo. Perfecto y muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, muy bien. Entonces, de verdad, pues les agradezco mucho por la sesión. Les deseo muchos éxitos en este mes que inicia. Empezamos el mes de junio. Recuerden ustedes, como les decía en la charla, nosotros realmente también hacemos una labor social y lo que estamos haciendo es protegiendo a más familias, a más colombianos y realmente créanme que ellos van a estar muy agradecidos en el futuro que tengan unos consultores de seguros como ustedes que al final se vean respaldados. Entonces, de verdad les agradezco mucho por la sesión. Espero que les haya servido y que lo puedan aplicar en el día a día de sus actividades. Muchas gracias. No olviden diligenciar la encuesta que se encuentra en el chat.